Las mujeres somos apasionadas. Somos luchadoras. Somos valientes. Somos independientes. Somos trabajadoras. Somos eso y mucho más. En la cuarta estación tenemos un espacio para la equidad de género. Voces de Mujeres, el programa donde visibilizamos el papel de la mujer en la sociedad, en tu barrio, en tu comuna, en nuestro territorio. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y oyentes de la emisora La Cuarta Estación. Una vez más les doy la bienvenida al programa de Voces de Mujeres y en estos momentos me encuentro acompañada por mi compañera Flavia Martínez Garay, y con esto le damos un caluroso saludo de buenas tardes a todos nuestros seguidores y oyentes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Así que no se pierdan, conéctense a través de nuestras redes sociales. Exacto, y por esa razón tenemos como objetivo dar a conocer la historia y las razones por las cuales se conmemora en nivel internacional el 25 de noviembre, el Día de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Además, nos informaremos de los tipos de violencia que hay y de cuáles son los que más se reflejan en las mujeres de la sociedad actual. Por esa razón, les invitamos a que se queden con nosotros y a que compartan este ratico de hora. Y bueno, y con esto pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, que estamos conectados en vivo, ahí nos pueden preguntar, hablar, a opinar sobre este tema, y también los invito a que nos sigan a través de Instagram, @emisora La Cuarta Estación, Facebook, emisora La Cuarta Estación, y YouTube, emisora La Cuarta Estación, donde quedan todos los capítulos de este y toda la programación de la emisora. Y sin más nada que agregar, pues me voy a la siguiente sección, que es En sus palabras. En sus palabras, apropiándonos del lenguaje femenino. En esta sección vamos a dar a conocer por 5 razones por las cuales se celebra esta fecha. Daremos a conocer el objetivo y los motivos por que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha tiene como objetivo lograr la sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas defiende 5 motivos principales por los cuales se celebra este día contra la violencia hacia la mujer, los cuales son los siguientes. Primero, porque es una violación de los derechos humanos. Segundo, porque es consecuencia de la discriminación que sufre la mujer en las leyes y en la práctica. Tercero, porque afecta e impide la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH, la paz y la seguridad. Cuarto, porque se puede evitar y la prevención es posible y esencial. Quinto, porque sigue siendo una pandemia global. Casi el 70% de las mujeres de todo el mundo sufren algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Estas son las 5 razones por las cuales las Naciones Unidas pues conmemora este día. Y vamos a estar ampliando este tema y vamos a pasar a la siguiente sección, que es Mujer del Día. Mujer del Día, resaltando la labor de una mujer real. En esta sección daremos a conocer a las invitadas que tenemos el día de hoy para hablar acerca de este tema. Una de ellas es Luz Estela Londoño, que es lideresa del colectivo de mujeres de la Comuna 4 de la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes, Luz Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para todas las compañeras y para todas las personas que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno,
Muchas gracias. Bueno, primero que todo, mi nombre, como dijiste tú, es Luz Estela Londoño Arango y vivo acá en la Comuna 4, en el barrio Miranda. ¿Cómo llegué yo al colectivo de mujeres de acá de la comuna? La verdad fue pura casualidad. Yo era de la Comisión de Educación en el presupuesto participativo y la gestora de la secretaría llegó allá a la comisión y nos invitó y yo entré por pura curiosidad. Primero que todo les quiero contar, los colectivos de mujeres fue una propuesta de la alcaldía en la alcaldía del doctor Alonso Salazar. La secretaria de ese entonces, la doctora Margarita Trujillo, dijo, pues se pensó en esto, que en cada comuna y en cada corregimiento hubiese un grupo de mujeres que lucharan precisamente contra las violencias, que tuviéramos una equidad de género, que realmente supiéramos qué es equidad de género, porque personalmente yo desconocía completamente el tema. Yo me había dedicado pues a mi trabajo, a mis hijos, a mi hogar, y no conocía absolutamente nada de eso, por lo cual estoy profundamente agradecida con el colectivo, porque lo poco que sé lo aprendí allí. Ahí entré y ya este tema, la verdad, muchachas, muchachos, me apasionó. Y ya llevamos desde, eso fue en finales de 2009, y bueno, ahí seguimos trabajando con las diferencias de cada una y cada uno que tenemos, pero ahí vamos para adelante, tratando de hacer acciones que realmente generen como esa conciencia, no solamente en los hombres, que son los que maltratan, porque las mismas mujeres también somos maltratadoras y nos maltratamos entre nosotras mismas. Y claro, señalamiento a las otras, y eso es, entonces ahí estamos. Claro, no, súper chévere lo que nos estás contando. Ya en el desarrollo y en el transcurso del programa podremos saber un poco más acerca de toda la información y el conocimiento que tienes acerca de la violencia contra la mujer. Flavi, coméntanos cuál es nuestra segunda invitada. Nuestra segunda invitada, pues, es la profesora Gladys Rocío Ariza Sosa, directora de Salud Pública, médica y profesora de la Universidad de Antioquia. Profesora, buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio el día de hoy. Por favor. Ya. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo les cuento, yo llegué a este tema, pues siempre me ha interesado mucho como el tema de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pues desde que estaba muy pequeña. Pero ya cuando estaba ejerciendo la medicina clínica, cuando teníamos casos de mujeres que llegaban a urgencias con lesiones y heridas pues por la violencia que eran objeto, a mí me sorprendía mucho como la indiferencia de los mismos compañeros y compañeras, y decían, ay, ¿qué habrá hecho? Y a veces no hacían los reportes de vigilancia epidemiológica que hay que hacer, o a veces yo iba donde la trabajadora social y me decía, ay, no, pero es que no hay nada más que hacer, ya hizo el reporte, ya. Y yo decía, pero usted no va a llamar, no le va a ofrecer asesoría. Pues a mí me empezó como a sorprender como esa indiferencia. Entonces, como dice una profe mía de la universidad, uno investiga lo que le parece sorprendente. Entonces a mí lo que me llamó la atención era como eso, como que a mí me parecía tan fuera de lo común eso, y a los demás les parecía como un paisaje. Y entonces ahí fue donde pues empecé como a investigar este tema, y ya después, además de investigarlo pues desde el punto de vista académico, pues ya empecé también, por ejemplo, ahora hago parte de la Alianza de Litigio Estratégico por la Defensa de los Derechos de las Mujeres de Medellín, donde estamos integrantes de 4 universidades y 2 ONGs de Medellín, y ahí hacemos precisamente eso, litigio estratégico, que es como buscar casos emblemáticos para hacer defensa judicial y también hacer investigación para entender las causas de esta violencia y cómo se pueden hacer acciones sociales y políticas
para detenerla y para prevenirla antes de que suceda. Exacto, muchísimas gracias, súper chévere lo que nos estás contando. Esperamos hablar de eso también un poco más adelante, acerca como de profundizar. de profundizar ese tema, porque es súper chévere lo que nos estás comentando. Bueno, y ahora vamos a conocer a nuestra tercera y última invitada, quien es Dora Flores Arenas, quien también es lideresa comunitaria e integrante del colectivo de la Comuna 4. Muy buenas tardes, Dora Flores, ¿cómo estás? Para ustedes y para todos los que están escuchando en este momento, como tú dices, mi nombre es Dora Flores Arenas, llevo también como Luz Estela desde el 2009 en el colectivo de mujeres de la Comuna 4, también llegué allí por casualidad, estaba representando el Club de Vida Sol Naciente en el presupuesto participativo, y también por la trabajadora de la Secretaría de las Mujeres que llegó a este espacio a invitar a las mujeres a una reunión. Yo fui a la reunión sin saber de qué se trataba, solo como por curiosidad, y desde el primer momento me empezó a encarretar el tema, y desde allí tengo en esa lucha también, como decía Luz Estela, todo lo que he aprendido se lo debo al colectivo y a organizaciones y ONGs que trabajan en la ciudad, también en defensa de los derechos de las mujeres, como es la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, a la cual le agradecemos muchísimo al colectivo de mujeres porque ha sido de un gran apoyo, entonces, y a la Secretaría también. Claro. Bueno, muchísimas gracias a las tres por estar aquí en esta tarde con nosotras y por permitirnos y darnos la oportunidad de informarnos acerca de este tema que es tan interesante, no solamente para nosotras como mujeres, sino también para los hombres. Bueno, ya ahora que conocemos a nuestras invitadas, sabemos el por qué decidieron investigar y profundizar al tema de la violencia de género y de los tipos de violencia que están en contra de la mujer, ahora damos paso a nuestra sección principal, que es Conversan entre ellas. Conversan entre ellas, profundizando en el mundo de las mujeres. En esta sección vamos a hablar del tema principal del programa, que es el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer. Y empiezo mi primera consulta es con la señora Luz Estela Londoño. ¿Por qué se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Señora Luz Estela. Bueno, el principal motivo es denunciar la violencia contra las mujeres que se da en todo el universo, en todo el mundo existen violencias, y unas violencias sutiles que difícilmente las evidencia una. Y no solamente para denunciar, sino para solicitar, pedir de forma muy reiterativa políticas públicas de los gobiernos para tratar, como decía la doctora, no solamente llegar esperar a que llegue a un feminicidio o a una violencia física, sino detenerlas. Exacto. Bueno, quisiera que ahora la profesora Gladys nos hablara un poco acerca de lo que ocurrió en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 con el asesinato de las hermanas Medieval y qué papel cumplen ellas con la conmemoración de este día. Bueno, en esa época en República Dominicana había un dictador que se llamaba Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, como consecuencia pues de esta dictadura, las hermanas Mirabal y su familia perdieron todos sus bienes, y entonces ellas eran 4 hermanas, sobre todo 3 de ellas empezaron a hacer oposición al régimen y se volvieron en esa época pues unas líderes políticas, y las empezaron a llamar las mariposas. Entonces, ellas, 2 de ellas estaban casadas y los esposos pues también estaban trabajando políticamente en
en ese gobierno, y a dos de ellas, Minerva y María Teresa, las encarcelaron varias veces y las torturaron, las violaron, eso fue horrible. Y en el último de esos episodios encarcelaron a ellas dos con sus dos maridos, pues obviamente en cárceles distintas. Y entonces Trujillo decidió pues, que iba a terminar con ellas. Entonces las mandó liberar, simulando pues que las estaba perdonando, pero en realidad lo que quería tenía un plan para asesinarlas. Y entonces hizo trasladar a los esposos de cárcel para que fingieran un accidente de tránsito en el camino y que hubiera sido pues una muerte como disimulada, pues que no se dieran cuenta que era un atentado. Pero pues eso no ocurrió y finalmente a ellas, después de que visitaron a sus esposos, ellas ya iban con otra hermana, con Patria, que también trabajaba políticamente con ellas, y entonces las asesinaron, las torturaron, también al conductor pues que las iba llevando, y entonces esto, en vez de lograr el propósito de Trujillo, que era como disminuir la oposición a él, lo que hizo fue que exacerbó los ánimos y ellas se volvieron unas heroínas. Y la hermana pues que sobrevivió pues empezó a guardar pues su memoria y sus cosas, y finalmente a Trujillo lo asesinaron en 1961. Y ellas se volvieron pues unas heroínas nacionales, y hoy en día pues en la casa donde vivían cuando murieron pues es un museo y se rinde culto a su memoria. Ha habido libros, películas, cosas de televisión que retoman la vida de ellas. Súper interesante lo que nos estás contando. Profesora Gladys, la otra pregunta también va para usted, y es, ¿qué pasó en República Dominicana el 25 de noviembre? ¿Qué pasó en Bogotá en 1981 en relación con la conmemoración de este día? Bueno, entonces en Bogotá, en 1981 se llevó a cabo el primer encuentro feminista latinoamericano, en el que se reunieron por primera vez 600 mujeres feministas de toda Latinoamérica, y entonces ellas en este encuentro pues discutieron diversos temas de interés, y entre esos temas estaba el de la violencia hacia las mujeres, y entonces decidieron que en honor pues a las hermanas Mirabal, a esta cruel muerte de las que fueron objeto, iban a declarar el 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y entonces, bueno, este día es un día que tiene una motivación política en su creación, y les cuento que este encuentro se siguió llevando a cabo, se lleva a cabo más o menos cada 3 años. El último fue el encuentro número 14, estamos a puertas de hacer el encuentro número 15. Hubo un encuentro de estos, el primero fue en Bogotá, y en 2011 volvió a haber otro encuentro que fue en Bogotá, que fue en 13, el 14 fue en Uruguay, y el 15 lo iban a hacer ahorita en esta fecha, pues en noviembre de 2020, pero debido a la pandemia hubo que postergarlo para el 2021, que se va a hacer en El Salvador. Entonces esos encuentros ya ahora son mucho más masivos, ahora son 2.500 mujeres por ahí las que se reúnen, y es un evento en el que hay reuniones académicas, hay marchas, hay manifestaciones culturales. Es un evento muy bonito. Yo estuve en el de 2011 y se sigue pues conmemorando, y después en otros encuentros se han creado otras fechas también emblemáticas. Súper interesante lo que nos acaba de contar la profesora Gladys. Bueno, ahora quisiera hablar un poco con Dora. Dora, quisiera que por favor me comentaras qué actividades realizan las mujeres del colectivo de la Comuna 4 para conmemorar este día, que ya la profe Gladys nos ha informado el por qué se conmemora y nos ha informado un poco de la historia. ¿Qué hacen ustedes para conmemorarlo? Nosotros lo que hacemos es
precisamente hacer que las mujeres conozcan el por qué se conmemora esta fecha. Lo hacemos por medio de volantes, afiches, foros, algunos eventos que los años anteriores pudimos hacer presenciales. Ahora nos toca por medios virtuales, pero es un poco dar a conocer qué se celebra y por qué es importante. Es la violencia, porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo violentados. Bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres? Pero esta no la va a responder ninguna de nuestras invitadas, sino que ellas preguntaron en su colectivo y lo vamos a escuchar a través de unos audios que nos hicieron llegar a través de WhatsApp, donde van a estas mujeres, pues nos explica cada uno de este tipo de violencia. Alex, adelante. Violencia laboral de la mujer. En este sentido, la violencia y el acoso que viven las mujeres en los lugares de trabajo es una de las expresiones de violencia de género más común, pero menos denunciadas y sancionadas. Tales prácticas violentas se han normalizado y se tradujeron a la cultura y prácticas cotidianas en ambientes laborales de todos los niveles de ingreso, cualificación y actividad económica. Mi nombre es Magnolia Flores y les voy a hablar de una violencia que no es muy conocida y no está bien reconocida por las mujeres, que es la violencia obstétrica. Es aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. La obstetricia es una especialidad de la medicina que se ocupa de la salud de la mujer durante el embarazo. Para estimular la dilatación, el médico utiliza un medicamento que se puede administrar en vía oral o vaginal. O pueden utilizar una varilla laminada o unas pinzas que se denominan forceps. El parto humanizado tiene como objeto garantizar que la madre no sufra dolores. Esta violencia es la que usan ciertos médicos o parteras para provocar los abortos. La violencia simbólica es una forma de agresión que todavía resulta difícil de distinguir y percibir. Se expresa por las diferentes vías de comunicación, los gestos y dichos. Se puede prevenir eliminando palabras que discriminen por cuestión de género, raza, orientación sexual, edad, etc. Reconocer que existen nuevas formas de relación con respecto y la equidad entre las personas. Se puede evitar dando apoyo a los padres y cuidadores de sus familias, ayudar a los niños y a los adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos, y modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. Un ejemplo de esta violencia puede ser cuando ponen a la mujer como única responsable del cuidado de la casa, de los hijos, de la limpieza y sobre todo cuando la muestran como un mero objeto de deseo. Mi nombre es Esneda Muñoz. Violencia institucional contra las mujeres son los actos de omisiones de los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticos públicos destinados a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. ¿Cuándo puede ocurrir la violencia institucional? Cuando has presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia o has sido despojada injustamente de los derechos, instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad con tu agresor. ¿Quién puede ejercer la violencia institucional? La policía, el Ministerio Público, los jueces, los magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad por acciones u omisiones que violenten sus derechos y obtengan contra la dignidad e integridad personal y familiar. Por ejemplo, si acudiste con alguna autoridad federal a denunciar algún tipo de maltrato, violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y la autoridad se negó sin fundamento a ejercer las atribuciones que legalmente les corresponde en relación con tales ilícitos. Buen día, mi nombre es Marta Cecilia David y les voy a hablar un poco de la violencia psicológica. La violencia psicológica es el insulto, la degradación a las personas y afecta a la víctima psicológica y emocionalmente. Este tipo de violencia es muy común y se presenta en los núcleos familiares, laborales, académicos, de grupos y en relaciones de amistad. Ejemplos de violencia psicológica: amenaza, chantaje, humillación en cualquier ámbito, gritos, bullying, burlas, etc. Tipos de violencia: violencia contra los niños, violencia contra la familia, violencia en la pareja, en el ámbito laboral. El tema es muy amplio, pero no me puedo extender. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Cecilia Monsalve. Mi tema asignado es la violencia sexual. Esta hace referencia a la actividad donde no existe consentimiento por una de las personas implicadas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Los tipos de violencia sexual son violación o agresión sexual, explotación sexual, acoso sexual, entre otros. Bueno, mientras consiguen los mensajes institucionales, pues vamos a ir con una pregunta y empiezo con la profesora Gladys, que es: ¿cuáles son los tipos de violencia que más se han reflejado en estos tiempos de pandemia? Profesora Gladys, luego... Pues en esa se habla de que la otra pandemia es la violencia contra las mujeres, porque debido al confinamiento, entonces parejas que antes no pasaban tanto tiempo juntas, pasaron mucho tiempo juntas y además con estrés, porque por ejemplo no había suficientes medios económicos, habían perdido el empleo, más aparte con esa sobrecarga de cuidados o de sostenibilidad de la vida que tenemos las mujeres, entonces tenían que estar pendientes de la educación de los hijos, de la educación en casa y todas las labores domésticas que se aumentaban, porque entonces todo el mundo estaba comiendo ahí en la casa, haciendo desorden, en fin. Entonces se aumentó mucho la violencia de pareja, y la violencia de pareja se aumentó se veía que se llamaban más a la línea 123, mujer, pero no se aumentaron las denuncias porque precisamente a las mujeres les quedaba muy difícil ir a denunciar porque estaban con el agresor ahí al lado. Entonces aumentó mucho, y también aumentó la violencia sexual, porque muchos de los agresores en violencia sexual pues, son del propio medio, ¿no? O sea, son de la misma familia o son cercanos. Entonces aumentó la violencia contra mujeres, niñas y niños, violencia sexual. Bueno, y ahí quería hacer como la cuñita de que, no sé, no entendí bien lo que estaban hablando de violencia obstétrica, pero a mí me quedó como la impresión que estuvieran diciendo que el aborto es una violencia obstétrica. Pues si a alguien le hacen un aborto sin su consentimiento, obviamente, ¿cierto? Pero si la persona está en una de las tres causales,
para interrumpir voluntariamente el embarazo, que una de esas, según dictaminó la Corte Constitucional en la sentencia C-355, es la violación, ¿cierto? Y la violación muchas veces ocurre en el ámbito del hogar, esa es un derecho, esa no es una violencia. Sería violencia obstétrica, por ejemplo, si a alguien le hacen un aborto sin su consentimiento, pero yo creo que eso es poco frecuente. Disculpe, ¿puedo aclarar ahí ese punto con dos palabritas? Ella lo que quiso decir era que no lo practicaban bien, pues las parteras. Lo que como los abortos ilegales. Exacto, entonces que no tienen la asepsia, la anestesia, no sé qué le pongan a una para un aborto, sino que lo hacen así pues con, qué pecado, me imagino así a sangre fría, como se dice vulgarmente. A eso se refería ella, que le colocaban forces o no sé, y que con eso lo colocaban. Entonces, si no, ella no se refirió pues al aborto como tal, no, era eso. Bueno, la mala praxis. Claro, pero entonces es importante que las mujeres que nos escuchan sepan que hay 3 causales y que ya no hay que acudir como a medios que no sean legales para hacer una interrupción voluntaria del embarazo, sino que se puede solicitar, está dentro del plan de atención básica, no tiene ningún costo y se puede solicitar en las EPS. Y si se la niegan, puede llamar al 123 Mujer y ahí le dan asesoría jurídica y la acompañan para hacer la exigibilidad de los derechos y que sea como con todas las condiciones ideales y que sea pronto. No deben tardar más de 5 días entre una solicitud motivada de una interrupción voluntaria del embarazo y que a la mujer le efectúen el procedimiento, porque imagínense que una mujer tenga 2 meses de embarazo y mientras le autorizan el procedimiento tenga 5. Es una tragedia, pues, porque es mucho más difícil, ¿cierto? En cambio, si pasan solo 5 días, pues el procedimiento va a ser mucho más sencillo técnicamente. Pues yo no quiero decir que no sea doloroso emocionalmente tomar esa decisión, pero si está en una de las 3 causales, que incluye la violencia sexual, que está dentro del tema que estamos viendo hoy, entonces es una justificación y no requiere pues, sino que ella explique que fue fruto de una violación. Claro. Bueno, ahora quisiera preguntarle a la señora Dora y pedirle por favor que se acerque un poco más hacia el celular o hacia el computador para escucharla mejor. Y quisiera preguntarle cómo pueden las mujeres de la Comuna 4 o de pronto de otras comunas contactarse con ustedes para ser parte del colectivo de las mujeres de la Comuna 4. Nosotros tenemos una sede que es en la Acción Comunal de Campo Valdés, y tenemos correo electrónico, y no, por esos medios. Dora, ¿nos escuchas? Oli, ¿nos repites por favor cómo las mujeres pueden contactar al colectivo de la Comuna 4? Por medio de correo electrónico, que es colectivo Mujeres Comuna 4. Vale. Colectivo Mujeres Comuna 4. Acción Comunal de Campo Valdés, que está en la calle 80 con la 45. Y bueno, pues también en la comuna ya nos conocen. Claro, no, súper chévere, de verdad. Bueno, ahora quisiera dirigir una pregunta para la profesora Gladys. Al inicio del programa, en la sección Mujer del Día, nos comentabas acerca de la falta de empatía
que nos falta a nosotros como seres humanos al momento de ver ya sea una mujer o un hombre agredido físicamente, y nos contabas como toda esa experiencia tuya. Así que quisiera saber si me podrías como compartir acerca de, no sé, un testimonio o una experiencia que a ti como mujer te haya impactado más y que te haya llevado a poder investigar más acerca de la violencia contra las mujeres. Sí, pues múltiples veces tuve que atender mujeres víctimas de violencia de pareja. Quizás uno de los casos que más me marcó fue cuando yo estaba en el año rural, porque en la carrera de medicina a mí no me formaron para atender violencia contra las mujeres. O sea, yo sabía suturar, sabía atender fracturas, vi muchas enfermedades, me enseñaron muchos aspectos técnicos muy importantes. Yo me formé en la Universidad Nacional en Bogotá, pero nadie me habló de la violencia contra las mujeres, ni en las rutas de atención, ni de cómo enfrentarlo emocionalmente, porque es que eso lo mueve a uno. O sea, uno, aunque lo hayan formado para atender casos dolorosos y eso como que lo impresiona a uno, porque bueno, si una persona se accidentó en un carro, uno dice, bueno, la velocidad, la vía, pues, pero no se pone a pensar como que alguien que le prometió a la otra persona que la iba a amar y le iba a cuidar, la coja a golpes. Me acuerdo mucho, el primer caso pues que yo atendí ya siendo médica, era una mujer que estaba casada con un oficial de la policía y entonces el ejército me llevó al señor y a la señora. La señora estaba toda golpeada, tenía una herida en cuero cabelludo que sangraba mucho, fracturadas varias costillas, la nariz la tenía torcida porque estaba fracturada, tenía un trauma cerrado de abdomen, estaba vuelta una nada. Y el señor tenía una herida en la mano que sangraba mucho, pero era una heridita en un dedo, pero como aquí hay una arteria, eso salía el chorro. Y estaba yo sola, no había más médicos en urgencias. Y entonces llegaron un montón de soldados y con su oficial al mando, porque como él era el jefe, el señor que la golpeó era el jefe de la policía. Entonces él la estaba golpeando mucho y esas heridas se las hizo con la cacha de un revólver. Y entonces ella salió corriendo y se refugió en la casa vecina y cerraron la puerta. Y el hombre rompió el vidrio con el puño para abrir la puerta. Entonces llamaron a la policía y como era el jefe de la policía, pues ninguno de sus subalternos hizo nada. Entonces los dueños de la casa, desesperados, los vecinos, llamaron al ejército. Y entonces el ejército lo cogió pues para defender a las personas de esa otra casa. Entonces, ese día me tocó atender a las... Entonces yo tenía primero que tomar una decisión a cuál de los dos iba a atender primero. Porque yo no podía atender a los dos a la vez, ¿cierto? Entonces yo estaba como toda asustada y enojada. Yo dije, no, yo la voy a atender a ella porque le di más heridas, ¿cierto? La clasificación que uno hace. Y entonces eran como todos asombrados, pues, por cómo yo estaba actuando, pues, los del ejército y todo. Pero eso fue, entonces... tuve que atenderla a ella, luego lo tuve que atender a él que estaba muy grosero, lo tuve que regañar y decirle que si no se comportaba no lo atendía. Y luego, mientras yo lo atendía a él, ella mandó traer tenían un hijo como de 2 años, y ella estaba preocupada porque lo había dejado con los vecinos. Entonces yo le autoricé que llevara el hijo y ella amaneció, era un puesto de salud, nosotros no teníamos observación ni nada, pero entonces yo le autoricé que amaneciera ahí con el niño mientras podía llamar a la familia pues para que la acompañaran y hiciera todo el proceso de la denuncia y todo. Entonces ese caso ese fue el primer caso y después de ahí en adelante porque yo no sabía qué hacer, o sea, ya después me puse a leer, creo que no actué tan mal, pero yo actué fue como intuitivamente porque yo no sabía qué hacer. En todo caso, la familia de ella denunció y a mí me tomaron declaración y todo eso y me pidieron la historia, pero yo no sabía nada, entonces era algo impresionante. Entonces, por ejemplo, ahora que trabajo en la Facultad de Medicina, pues yo siempre le hablo a los estudiantes en los cursos de salud y sociedad de este tipo de violencia, de las rutas, de lo que hay que hacer, porque yo no quiero que a ellos les pase lo mismo que me pasó a mí, y creo que eso deberíamos hacerlo de una manera generalizada y los estudiantes se interesan mucho por estos temas,
y son muy solidarios. Y a mí me llama mucho la atención su actitud y veo como algo positivo la transformación que se está dando generacional en ellos, como con respecto a los compañeros de mi generación. Claro, de verdad, muchísimas gracias por compartir ese testimonio con nosotros. Fue muy impactante y creo que también logró no sensibilizar, pero sí tomar conciencia a las demás personas, ¿no? Y además ver como tu posición como médica en ese momento. Bueno, y ahora también aquí en la emisora, la Cuarta Estación, todas las historias cuentan. Por ese motivo vamos a leer a las redes sociales para ver qué opinan nuestros seguidores oyentes de la información que les hemos brindado en el transcurso del programa. Bueno, y si no, vamos a darle saludos primero a Ibis Peñas, que nos da muy buenas tardes. Vamos a saludar a Hernán Darío Jiménez, que nos dice buenas tardes. A todos ustedes, mi pregunta, ¿cómo desde sus vivencias, cómo han visto a las mujeres afrontar la violencia familiar? Y ya que algunos no reconocemos los liderazgos, creo que se refiere un poco a lo que es la violencia, pues, que tocábamos, que era política. Saludos a Margarita Serna, que también está en línea, Luz Marina Acevedo, Sara Loaiza y Margarita y Dora Ramírez. Pero vamos a que nos respondan esa pregunta ustedes de sus vivencias, y empezamos con Luz Estela. ¿Cómo han visto a las mujeres afrontar la violencia familiar, que son esas mujeres que son víctimas de violencia? Luz Estela. ¿Me dices de la violencia familiar? Sí, o sea, esas mujeres que sufren violencia dentro de sus casas, sí. ¿Cómo lo afrontan? Pues la verdad, la mayoría que una conversa con ellas, inicialmente van y le piden a una, entre comillas, ayuda, y venga, yo dónde, bueno, a mí personalmente me han llamado, ay, venga, ¿dónde llamo? Y yo no voy, hay que llamar al 123, lo que decía ahora la doctora, al 123, y ahí decir que lo comuniquen con la línea mujer. Eso está 24/7, o sea, de noche, porque inicialmente empezó nada más en el día. Y entonces, ¿qué notamos nosotros? Que la violencia generalmente, ¿cierto, doctora? Y Dora, se acerba más es en la noche, que el tipo llega borracho, bueno, cualquier situación, entonces generalmente es en la noche. Entonces la mujer estaba desprotegida porque, pues, ¿cómo iba a llamar si no había dónde llamar? Y lo que ella decía, llamaba al 123, ¿y quién atiende el 123? Un agente de policía. Entonces es un hombre, generalmente es un hombre. Ahora la atención la hace una psicóloga, una abogada, o sea, son unas acciones que se han logrado acá en la ciudad que a mí pues que hay que resaltarlas. Eso lleva muy poco tiempo de estar funcionando y la angustia personal mía cuando hay un cambio de gobierno es que siempre se demora y yo allá activaría la ruta porque entonces una vez les dicen, no, llamen a tal parte, ay no, yo llamo y no contesta a nadie, ¿sí me hago entender? Entonces sí es un problema grave porque ellas lo niegan, o sea, la violencia familiar la niegan, no, es que el acaso me pega, es que pegarle no solamente es violencia, hay mucho tipo de violencia, como veíamos ahora los audios de las compañeras, cualquier cantidad de violencias que no las vemos. Entonces es muy difícil. Claro. Luz Estela, quisiera que porfa nos retomaras, y es que ahorita nos comentabas que tú le indicabas a las mujeres que de pronto se acercaban a este colectivo a informarse acerca de dónde podían acudir. ¿A dónde le recomiendas tú a ellas que pueden acudir o dónde se pueden asesorar? Mira, eso dependiendo del tipo de violencia. Claro. Por ejemplo, una violencia sexual está el CAIBAS. Está también aquí en la UPJ, que creo que todo el mundo conoce dónde queda la UPJ, es al frente del Parque de los Deseos. Ahí hay una oficina donde atienden, también ahí tiene la Secretaría de las Mujeres, tiene un centro de equidad. Ahí hay unas mujeres, una psicóloga, una abogada que hacen atención en crisis. Y también está el CISAN, que el CISAN es donde iba a ser la clínica de las mujeres, que ahora es el Centro Integral de Salud para la Mujer y la Familia. O sea, hay cantidad de instituciones que atienden. Y como digo, si es en las horas de la noche, pues el CAIBAS en la
¿cómo se llama eso arriba? La policía. Bueno, el CAIBA sí funciona, supongo, toda la noche, pues no, la verdad no estoy muy segura, pero el 123, línea mujer, y hay que hacer unas recomendaciones, sobre todo cuando son violencias sexuales, porque inmediatamente yo tuve un caso de una nena de 10 años que la violaron, y ¿qué hicieron? Ella inmediatamente llegó a la casa y se duchó. Entonces esa es una de las recomendaciones, que no se bañen, que recojan la ropita interior y la ropa que tengan y la guarden si es posible en una bolsa de papel, no de plástico y no de papel. Con eso son evidencias que van a servir para luego judicializar a esa persona. Y lo que decía la doctora, yo diría que el 98% de los casos de violencia ocurren en el hogar, de personas cercanas. Profesora Gladys, antes de despedir el programa, pues la señora Luz Estela contaba una experiencia de la niña de 10 años que fue abusada. Me gustaría conocer usted como médico, ¿usted qué recomienda en esos casos, por lo menos de abuso, de maltrato, pues a mujeres y a niñas? Bueno, lo primero, están muy buenas las instrucciones que dio Luz Estela, pues sobre qué hay que hacer en ese momento. Yo también les diría que siempre que llamen al 123, porque pueden mandar una patrulla a recogerlos y también pueden mandar asesoría de psicóloga y abogada que les acompañe a poner la denuncia. Y lo otro que les recomendaría es no callar, ¿cierto? Porque muchas veces se calla y entonces después ya la niña resulta en embarazo o algo. Y una persona que ha sufrido un abuso sexual, pues hay que hacerle una atención inmediata en el hospital para evitar embarazo, para evitar enfermedades de transmisión sexual, y la atención psicológica, pues para evitar mayores complicaciones, ¿no? Pero lo ideal en esto es evitar de que ocurra, y entonces no hay que dejar niños y niñas a solas con adultos, porque muchas veces los más cercanos son los que abusan de la confianza, y entonces hay que explicarles a los niños y a las niñas para que tengan suficiente confianza. Y si un niño o una niña está presentando un comportamiento que no sea habitual, sospechar esto y no pensar que está mintiendo, porque a veces no les creen. Claro, súper importante. Bueno, ya lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. El tema que tratamos hoy es un tema muy interesante. Creo que las tres le brindaron una información muy valiosa a todos nuestros oyentes y seguidores. Y antes ya de finalizar, quisiera que cada uno de ustedes, empezando ya con la profe Gladys, le mandara un mensaje de empoderamiento femenino a las mujeres. Algo que ustedes sientan que todas como mujeres debemos de saber y debemos de conocer. Algo muy breve. Gladys. Bueno, yo creo que lo primero es que si ya se ha sido víctima de una violencia de estas, siempre se puede uno recuperar y rehacer muchas cosas y tomar nuevos rumbos, porque las personas tenemos algo que se llama resiliencia, que es esa capacidad de recuperación. Y si no se ha sufrido, entonces estar muy atentas y atentos, hombres para no ejercerla y mujeres para, ante el más mínimo como síntoma de que está ocurriendo esa violencia, buscar ayuda. Y entonces la ayuda puede ser llamar al 123, buscar asesoría psicológica, jurídica, pero no quedarse callada. Y si tiene una sospecha y algo no le gusta, pues no espere a que eso se empeore, porque a veces llega a unos grados que son sumamente terribles y que pueden implicar la vida o una lesión muy grave. Claro. Vamos con Dora. Pues mi recomendación es que en todo caso buscar ayuda, que las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, que busquen ayuda, que tengan confianza. A veces a uno le dicen, no, es que el no funciona, no, es que en tal parte no me ayudan, entonces vaya a una comisaría, hable con alguien, pero que pidan ayuda, que no se queden callados. Claro, muchísimas gracias, Ámbar. Y ahora vamos con Luz Estela.
Bueno, aparte de lo que las compañeras dicen, igual, que denuncien. Y si yo me doy cuenta de que una vecina, una amiga, una compañera está sufriendo de violencia, también puedo denunciar. O sea, es que no es, ay, no, yo no me voy a meter, eso es cuestión de ellos, no. La verdad, yo he denunciado y lo digo con tranquilidad, he denunciado violencias que he escuchado, así no me estén diciendo a mí. Y las autorizo, muchachas, para que ahí pueden colocar mi correo por si alguien quiere unirse al colectivo. Bienvenidas, las puertas están abiertas para todas las mujeres. Incluso íbamos a tener un muchacho de Castilla, pero no, al fin con esto de la pandemia no pudimos, pero ahí están las puertas abiertas. Pueden colocar ahí mi correo, mi celular, no tengo ningún problema. Luz Estela, ¿cuál sería tu celular y tu correo? Nuevamente. Para que... Sí, mira, mi correo es Luz, L-U-Z, Estella, o sea, S-T-E-L-L-A, 0111, o sea, 0 y 3 unos, @hotmail.com. Y mi celular es 301-498-3712. Y me van a quedar debiendo ustedes porque ahí faltaron unas violencias que las chicas habían mandado los audios. Claro. Y faltaron varias. Entonces, porque es que es demasiados tipos de violencias y muy corto el tiempo. Entonces, bueno, la que quiera profundizar sobre el tema, ahí estamos nosotras dispuestas. Colectivos muchísimas gracias. A ustedes, chicas, muy amable. Doctora, que esté muy bien y me encantó conocerla. Ay, lo mismo, Luz Estela. Y lo mismo, Dora. Y pues también a nuestras dos. A las compañeras y a Alex, a todos. Muchísimas gracias por compartir ese espacio con nosotros. Y ahora mi compañero Clara. Sí, pero antes de despedirnos, pues de empezar a hacer como la conclusión del programa y despedirme de ustedes, me gustaría que la profesora Gladys pues nos dijera también su correo, también si la pueden contactar, hacerle llegar pues a alguna información sobre algún tipo de violencia. Profe Gladys. Claro, mi correo es gladys.ariza@uda.edu.co. Ahí se los puse en el chat para que lo puedan poner. Okay. Bueno. Y, sí, y el teléfono en mi oficina, que es 219-6040, que pues en este momento lo tenemos conectado para que se conecte pues con la secretaria de la oficina y ahí también me pueden contactar. Y sí, en cualquier caso, porque yo les puedo pues también brindar asesoría sobre si tienen alguna duda sobre qué hacer en caso de una violencia, pues claro, con mucho gusto, porque pues, no solamente pues desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista práctico, que se puede hacer también con mucho gusto. Claro. Y bueno, pues ya estamos llegando pues a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Pues recuerde que hoy hablamos sobre la conmemoración del 25 de noviembre de la violencia, de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Pues queremos agradecer nuevamente pues a nuestras invitadas que nos hablaron sobre los tipos de violencia, sobre su historia, el inicio de por qué el 25 de noviembre fue elegido. ¿Verdad? Muchísimas gracias a ellas. Un saludo, un abrazo muy especial a todos nuestros seguidores. Los invitamos por favor para que sigan a la emisora La Cuarta Estación en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, emisora La Cuarta Estación, y pueden compartir el programa para que las personas que no pudieron estar presentes con nosotras en esta tarde puedan verlo más adelante. Claro que sí, Salomé. Y bueno, queremos agradecerle primero a nuestras tres invitadas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por compartir sus experiencias, reflexiones y algo un poco más de su vida personal y pues hablar de este tema como es la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Queremos agradecerle pues a la profesora Gladys, a Luz Estela, a Dora. Muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Y también al equipo que está detrás de nosotras, a Alex Iriarte en producción y a nuestra directora Jennifer Cortés Jiménez. En la dirección, y también agradecerle a Andrés Manrique que se encuentra en la producción de nuestro espacio.
Y recordarles pues, que pueden escuchar y ver dentro de 15 días a esta misma hora por este mismo Facebook. Y también recordarles que este programa quedará en nuestro canal de YouTube, aquí en nuestra plataforma de Facebook, y que lo pueden escuchar de lunes a viernes a las 8 de la mañana por la aplicación de la emisora que la encuentra por Google Play, como emisora La Cuarta Estación. Saloma, pues un gusto haber estado contigo en el día de hoy, compartir este tema tan interesante. Y pues con esto nos despedimos hasta un próximo capítulo. Nos despedimos de nuestras invitadas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Voces de Mujeres, el programa donde visibilizamos el papel de la mujer en la sociedad. Escúchalo todos los días a las 8 de la mañana por La Cuarta Estación. Tu destino, La Cuarta Estación.